Primero que nada, Fernanda Cardona es la directora en representación del partido más importante del país, que es el Frente Amplio, y es la que representa con un voto en el directorio de UTE. Y ayer se están votando todos los días cosas muy especiales. ¿Y qué se votó en el día de ayer, Fernanda? Sí, en realidad se votó el viernes pasado. El viernes. El viernes pasado hubo dos asuntos que fueron bastante discutidos y que tienen que ver con los dos con el cambio de la matriz que logró el Frente Amplio en el país, y por eso la preocupación que estamos teniendo, porque de alguna manera empieza a tocar y a cambiar las condiciones que el Frente Amplio estableció en su cambio de matriz, y por eso es tan importante la discusión. Uno de los temas tiene que ver con empezar a discutir modificación de los contratos con los generadores eólicos, hacer un data room para que estos generadores bajen el precio de lo que, digamos, de lo que cobran por su generación a la UTE. Y en realidad el gran problema del data room no tiene que ver con hacerlo en sí mismo, sino que no vino ningún informe técnico que de alguna manera establezca sobre qué condiciones vamos a discutir en ese data room. Es como invitar a alguien sin saber cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Sobre todo las que quiere ¿Estamos establecer hablando UTE. de los molinos de viento? Estamos hablando de los molinos de viento, y en realidad muchos de esos contratos recién vencen en el 2034. Entonces nos estamos adelantando más de 12 años a una negociación sin tener elementos técnicos para poder ver qué negociación vamos a tener para UTE. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿por qué tenemos que ponernos a discutir esto ahora? ¿Qué motivación, qué oportunidad tiene UTE hoy para discutir si no tenemos un precio cierto? Y tampoco el área de planificación de UTE estableció desde ese lugar un informe donde diga, bueno, dentro de 14 años, dentro de 12 años, ¿cuál puede ser el valor de la eólica, no? Entonces, si no tenemos guarismos, si no tenemos variables sobre las que discutir, ¿cómo vamos a abrir un data room para que los privados ahora nos digan, bueno, yo te quiero pagar X sin ningún tipo de valoración de parte de UTE? Por eso la preocupación del primer punto que vino, como decías tú, el viernes. Y el otro tema tiene que ver con proponer contratos marco para privados que son grandes consumidores, empresas que son grandes clientes de UTE, que entre todas representan el 20% de la energía que UTE genera. Y lo que dicen es, bueno, como estos clientes tenemos la duda razonable, en realidad nos dijeron que se van a ir de ser clientes de UTE, propongámosle un contrato que sea más barato y que esté fuera del pliego tarifario. Entonces, de alguna manera también está generando una fisura importante en la facturación de la empresa pública, está permitiendo, generando el caldo de cultivo de alguna manera para que los grandes clientes puedan irse de UTE, sobre hipótesis que en realidad en la vida de los hechos no existe, porque el mercado eléctrico, como lo plantean ellos, no existe. Hoy la que genera y la que provee a los grandes clientes es UTE. Entonces, tomar decisiones de un contrato sobre hipótesis que hoy no existen, es decir, que se nos pueda ir determinados grandes clientes, y específicamente me mencionaron, Néstor, me mencionaron a Coca-Cola y a Central Lanera, y además me dieron como argumento que está bien que revisemos la tarifa que UTE le cobra a Coca-Cola porque ayudamos a su competitividad. Bueno, es como bastante irrisorio, te diría, y preocupante para la empresa pública perder y además jugar el juego antes que los propios privados lo planteen, ¿no? Me parece que estamos abriendo una puerta muy peligrosa, y que de alguna manera lo que estamos haciendo es castigar a los consumidores chicos, a las casas de nosotros, a lo que el cliente regulado, como le llama UTE, que no podemos elegir por otra opción y que vamos a tener que soportar, digamos, el costo de lo que los grandes consumidores se van a beneficiar ahora con ese precio, que en realidad de alguna manera se fija gracias a las inversiones que UTE puso en el mercado eléctrico nacional. Fernanda, dos temas. Uno es si se beneficia, si deja recaudar UTE, por lo que fuere, en este caso por una X estrategia que dirija el directorio, es plata que no le entra al Estado.
Sí, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Es así. ¿Cuánto, Es de plata cuánto que no dinero, entra al... de cuánto dinero aproximadamente se podría estar hablando? Porque entre otras cosas, quedan una cantidad de pequeños, ya no llegando ni al hogar, quedan un montón de medianos y pequeños comerciantes que no llegan. Por supuesto que no llegan porque no están en en ese pliego tarifario, no son grandes clientes y de hecho son respecto de los cuales se han tomado decisiones de corte desde el año pasado. Entonces, llama poderosamente la atención, o no, que en realidad los beneficios que UTE está pensando estén pensados para los grandes clientes en desmedro o en perjuicio de los chicos. Que no solo son las MIPYMES y las pequeñas empresas y los pequeños comercios, como decís bien tú, sino que también somos todos nosotros en nuestra casa. Pero además con un agravante. ¿De qué plata o de qué dinero estaríamos aproximadamente hablando en un periodo anual? Mirá, el año pasado cuando estuvimos discutiendo un proyecto de decreto que de alguna manera era como la antesala a esta discusión, habíamos sacado un escenario de media, considerando ciertas variables que pongo a disposición tuya para considerar, pero para no aburrir y ser un poco más concreta, estábamos planteando un escenario de media de una pérdida de 54 millones de dólares anuales. Ponele que con esta realidad que se votó el viernes pueda ser un poco menos que eso, capaz que podemos llegar hasta la mitad, pero nunca estamos hablando menos de 25 o 26 millones de dólares al año que la UTE va a perder por otorgar un beneficio a los grandes clientes, que además ese costo que UTE ya tiene, porque en realidad la inversión pública ya la hizo en su infraestructura, en sus redes, va a tener que pagarla a alguien. Y los clientes que son cautivos para UTE, que no se van a poder ir, es como te decía recién, son los pequeños comercios, las MIPYMES, nuestras casas. Entonces, cuando te dicen que todas estas decisiones se toman para poder bajar la tarifa de la gente, es una falacia desde el principio. Esto es algo así como la discusión que se dio en el 2020, cuando se quiso alquilar muy barata la fibra óptica que Antel había puesto. Es decir, la Antel como empresa pública la había instalado, hizo el esfuerzo de la inversión pública y después que estaba todo pronto, permito que se beneficien los privados de esa obra que Antel hizo. Y bueno, lo mismo, salvando las diferencias del tipo de negocio, obviamente, está pasando ahora con esta discusión en el ámbito de UTE. Si yo pierdo 25 millones de dólares, es decir, una entidad estatal pierde 25 millones de dólares, un ejemplo, ¿verdad? Que se manejó. Puede ser 20, puede ser 30, puede ser 18, pero unos 20 aproximadamente. Manejémonos en esa cifra. También se pierde en el futuro la calidad que brinda UTE porque no hay, yo he visto al gremio de AUTE patalear porque no están tomando personal y a su misma vez tampoco ahí se frenaron las inversiones en UTE. Si ya no entra más dinero y se le saca a los Maya Oro que ya han hecho en general, podrán ser estos u otros, han hecho en estos 2 años muchísimo dinero y además lo beneficiamos, en este caso sale perjudicado UTE ampliamente y al perjudicarse UTE también me está perjudicando a mí porque hay servicios que me están brindando de alta calidad que ya no me lo van a poder brindar. Mirá, no podría sintetizarlo mejor que vos. La verdad que en eso estuviste, no podría hacer un análisis tan detallado y de las consecuencias bien especificadas. Lo que decís tú, las empresas públicas en general desde el 2020 ya vieron mermados sus ingresos, perdón, sus inversiones, sus gastos y su ingreso de personal. Ya desde el 2020 el despacho del Frente Amplio en la UTE reclamó y anunció que con esos números que nos planteaba el Poder Ejecutivo, la UTE ya de por sí desde el 2020 iba a tener una merma en la calidad del servicio. Bueno, agregale, como decís tú, a esta pérdida que ya teníamos en los mensajes presupuestales del Poder Ejecutivo, agregale ahora a perder facturación, ¿no? Es como decís, 1 más 1, la síntesis sin duda va a ser una pérdida en la calidad del servicio para la gente, pero además le va a representar un aumento en su tarifa, porque como te decía, este costo, en la realidad la infraestructura de UTE, alguien la va a tener que pagar y va a quedar para los chicos esa carga, y al mismo tiempo, como decías tú, al estar mermado el ingreso, la facturación no va a tener para poder invertir nuevamente, es decir, que esto es
por un lado, una embestida privatizadora, mucho más solapada de la que discutimos en los 90, que la discusión era mucho más obvia, porque era privatización sí, privatización no. Acá este discurso es más difícil de poder explicarle a la gente, porque en realidad parten el negocio de UTE y de alguna manera van privatizando de a poquito a través de determinadas decisiones estos beneficios a los grandes consumidores. Y por otro lado, como decís tú, obviamente, si vos no podés solventar los gastos mínimos de la empresa pública, vas a tener una merma en la calidad del servicio y además la dejás obsoleta. Porque nosotros nos acostumbramos en los últimos años que las empresas públicas invirtieron y son pioneras, lugares número 1 en el mundo, ni que hablar con el cambio de la matriz energética en lo que le tocó a UTE, y esto no se va a poder seguir sosteniendo, porque si no tengo ni siquiera para pagar las cuentas corrientes que tiene la UTE en su gestión diaria, mucho menos va a poder planificar a mediano y largo plazo, que es lo que tiene que hacer para no perder el estatus que tuvo hasta ahora. Un tema sería exportar a un precio que le fuera más rentable al Uruguay, o en gran cantidad te cobro más barato. Otro tema es darle a ganar a empresas que están ganando muy bien, que además venden acá adentro, que no se va a ver reflejado en la baja, porque además, lo dice Néstor, no lo dice la directora, no me interesa mucho si la Coca-Cola económicamente vende más cara la coca o la vende más barato, porque no es un bien de consumo en sí mismo prioritario. Se está mirando ahora de hacer fraccionar comida porque hay necesidades, por lo tanto van a haber necesidades también para pagar la UTE. Debería haber un plan de contingencia para colaborar con esa gente y no colaborar en este caso desde UTE con los Mayaoro. Es así, Néstor, es así. La contracara, como decís vos, la contracara de estos beneficios que se vienen adoptando para los grandes clientes, la está pagando la gente, porque a esta altura ya tuvo 3 aumentos de la tarifa de UTE que llegaron al 19%, ¿no? Y lo seguimos pagando todos nosotros, en eso me incluyo, soy una ciudadana más que también tiene la energía de UTE en su casa, y por lo tanto, como decís tú, en realidad la contracara tiene que ver con el costo cada vez más elevado para los pequeños y para las casas, para los hogares, y la contracara además la integran las más de 40.000 familias que están teniendo deuda con UTE desde hace más de un año, desde hace un año y medio, que se incrementa esa deuda, que se incrementa la cifra que tienen que pagar, y que la UTE hasta ahora no ha tomado una decisión. Una de las cosas que digo en esta contracara es que, como despacho del Frente Amplio, desde diciembre del 2020, estamos insistentemente haciendo propuestas para tomar una decisión respecto a la gente que tiene deuda con UTE, como decís tú, que se le hace cada vez más cuesta arriba, que capaz que perdió su empleo, que no lo digo yo tampoco, lo dicen los números nacionales del oficialismo. En realidad, el segundo ítem, el segundo motivo de endeudamiento de los ciudadanos son las tarifas públicas y particularmente la UTE. Eso quiere decir que evidentemente la gente está viendo cada vez más complicado hacer frente a la tarifa pública de la energía, y entonces lo que estamos diciendo es, bueno, propusimos desde hacer quita de multas y recargos, hacer quita de los intereses, dar la mayor cantidad de cuotas posible a la gente para poder sacar la cabeza con este tema de su deuda, y bueno, y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos tenido una reunión esta semana que yo creo que también tiene que ver con que de alguna forma este directorio conformado por el oficialismo en su mayoría tiene que tomar una decisión respecto de los residenciales, y es la contracara que te digo, ¿no? No hay dudas cuando hay que votar un beneficio para los grandes clientes, y hace más de un año y medio que estamos sin tomar ninguna decisión respecto de los residenciales. ¿Directores o 3 directores? Son 5 directores, somos 5 directores. ¿Quiénes son los nombres, por favor? La presidenta es la ingeniera Silvia Emaldi, después el vicepresidente es Julio Luis Sanguinetti, el Partido Nacional. Julio Luis Sanguinetti, vicepresidente del Partido Colorado. Él es el vicepresidente. Un tercer director es el doctor Felipe Algorta, que también es del Partido Nacional. Está el economista Enrique Pesbos, que es de Cabildo Abierto, y bueno, quien les habla por la oposición en representación del Frente Amplio. ¿Cuál es la visualización desde tu punto de vista en cuanto a futuros proyectos que sean
escuchados que plantee el Frente Amplio y que sean escuchados en esa mayoría absoluta que hay allí del oficialismo? ¿Hay Mira, posibilidades? la prioridad que tenemos, Néstor, tiene que ver con esto que hablábamos recién. La primera prioridad que estamos planteando es, más allá de estas discusiones que tienen que ver con los grandes consumidores y esta profunda preocupación por abrir esta canilla, que vaya a saber uno cuándo va a terminar, ¿no? Bueno, tomemos una decisión ya respecto a la gente que tiene deuda. Esa es lo más inmediato en el planteamiento del Frente Amplio. Y bueno, yo creo que dentro de poquito tiempo tendremos una noticia de ver si nos acompañan en las propuestas o cómo lo votan. Y después te diría que la gran preocupación como directora del Frente Amplio y ser representante de la fuerza política que cambió la matriz energética del país, y de haber sido la fuerza política que además generó un acuerdo multipartidario en el 2010 para poder llevar adelante una estrategia de energía, una fuerza política que abrió la discusión, que trató el tema de la energía como un tema del país, como un tema nacional. Creo que la gran preocupación... Sí. Perdóname, la estrategia de energía no solo que cambió la matriz energética, sino que además le está dando ganancia al Estado hoy. Por supuesto que el año pasado le reportó más de 500 millones de dólares en exportaciones, como decías tú, de energía. Eso se pudo hacer porque el Frente Amplio dejó la matriz como la dejó, estableciendo las renovables, la eólica, la biomasa, la fotovoltaica, y complementó lo que todos conocíamos siempre, que eran las represas y el combustible. Entonces, ese cambio de matriz que fue revolucionaria y que nos permitió pasar de ser importadores de combustible a grandes costos, nos permitió ser exportadores de energía y, como decís tú, generar ganancias al poder, digamos, al gobierno central, porque también UTE el año pasado dio 200 millones de dólares a rentas generales. Bueno, la gran preocupación que tenemos para poder elevar la mirada y realmente tomar decisiones y poder ser partícipes de una discusión que agregue valor a las empresas públicas es, bueno, saquemos el piloto automático de la gestión de las empresas públicas, y porque se nos viene arriba el tema y porque tenemos que poder tener una agenda de política energética nacional a mediano y largo plazo. Yo, de verdad, Néstor, te lo digo con mucha preocupación, no lo veo. Yo no veo muchos titulares, muchas propuestas a la opinión pública. No veo nada dentro de la UTE. Yo no veo el hidrógeno adentro de la UTE, no veo la movilidad eléctrica dentro de la UTE, no veo una planificación de qué va a pasar con las renovables, porque tú fíjate que en la Expo Dubái, en este último verano, el gobierno nacional presentó a Uruguay como justamente lo que acabamos de decir, ¿no? Un país amigable con el medio ambiente, un país que estos días, por ejemplo, estuvimos abasteciendo la demanda de energía nacional con el 100% de renovables, y yo no estoy viendo ningún plan, ninguna planificación que diga qué va a pasar, cómo seguimos después de lo que el Frente Amplio ya instaló. ¿Cómo seguimos? Y como decís tú, ¿cómo genero negocio? ¿Cómo la UTE va a seguir vendiendo energía? ¿Con qué productos? ¿No? Pensando con una cabeza empresarial, en el buen sentido, con el equilibrio entre la empresa bien entendida, generando negocios nuevos, y además con la cabeza pensando en que es una empresa pública y que también tiene que atender a la ciudadanía y lo social. Entonces, de verdad que yo te lo digo con total honestidad y no cometo ninguna infidencia en este sentido, lo he planteado en el seno del directorio. Me preocupa muchísimo no tener una agenda política de mediano y largo plazo que hable de energía como debe hablarse. Que es importante, que también, muy importante, que tiene que ver con el mantenimiento de la estructura del tendido eléctrico y de todo lo que se llama el buen funcionamiento de UTE, que es el ingreso de nuevos operarios. Sin duda, sin duda. Nosotros llegamos a una plantilla histórica a la baja, negativa, el año pasado, en el 2021, en junio, que eran algo así como 5.800 funcionarios. Nunca UTE había tenido tan baja su nivel de plantilla, siempre se había mantenido, incluso en los gobiernos del Frente Amplio, en alrededor de 6.300, 6.400 funcionarios. Imagínate que en un año y poquito llegamos a tener, bajamos 600. Por diferentes motivos, pero lo cierto es que en realidad, obviamente, hay que planificar ese ingreso, hay que poder dotar de trabajadores y trabajadoras a UTE, sobre todo en la parte operativa y en el interior del país. Y en el interior del país. Y en Montevideo, que la otra vez, lamentablemente nos estábamos enterando, que tenemos al 50% el nivel de cuadrilla.
es decir que de lo que realmente está establecido para un buen funcionamiento de UTE en sus redes, en su mantenimiento, en cuando la gente tiene un corte y llama para que la brigada vaya, y todo lo que la gente sabe que es el vínculo del ciudadano con la ciudadana con UTE, estamos al 50% en Montevideo. Así que tenemos realmente números en rojo muy preocupantes para la empresa pública, y es parte de lo que decías tú, ¿no? También es una decisión que merma la calidad del servicio, que la deja obsoleta y que la muestra ineficiente. Porque en realidad el discurso es ese, ¿no? Volver como a ese discurso de la empresa ineficiente que no llega a tiempo, que te deja horas y horas en apagón. Este último, hace unos meses, estamos viviendo situaciones, te habrás enterado, y también en Canelones, en el interior, en cualquier parte del interior, de apagones que tenían incluso más de 24 horas, 48 horas, por diferentes motivos también. Pero de alguna forma el argumento del oficialismo fue las olas de calor, las inclemencias climáticas, y pareciera que recién en la transición del 2020, del 2021 y el 2022 tuvimos tormentas o calor en el Uruguay. Es decir, es como, a veces parece como hasta bastante simple o inocente el argumento que te dan. UTE se maneja con eso, con las inclemencias del tiempo, los trabajadores y trabajadoras saben trabajar en eso, pero para eso tienen que tener una cuadrilla dotada del personal suficiente para poder acudir. Y te agrego un punto que es, hubo tanta electrificación rural en las etapas en los periodos del Frente Amplio, los kilómetros de línea crecieron tanto que obviamente planteaba un desafío aún mayor para UTE después seguir manteniendo lo que decías tú. No solo con personal, sino también con recursos. Entonces, en realidad, claro, dejamos tantos kilómetros de red nuevas que se hace necesario y se hace imprescindible, te diría, que todos estos recursos estén en tiempo y forma. Así que, en realidad, toda esta descripción de la realidad que estamos teniendo nos lleva realmente a un panorama bastante preocupante. Puntos que estamos redondeando, dos puntos que quedan para resaltar, es la tendencia de no tomar funcionarios o de que vaya dándose a la baja alguna ineficiencia, que vaya colocándose en el tablero. Lo otro es eso que tú denunciaste, es muy fuerte, el día viernes pasado cuando se votó, en cuanto a tratar de negociar ahora una cosa que tiene tiempo hasta el 2034. Sí. Hay plazo hasta el 2034. En estas variables que hay mundialmente, que de un día para el otro te cambian la actitud geográfica, se habrá que quede claro que hay tiempo de sobra para negociar 12 años más o Exacto. 16 años más. Exacto, vos pensás que nosotros, además, hoy UTE tiene el know-how, ¿no? Porque cuando los periodos anteriores se instaló esta matriz renovable, por primera vez se discutían estas cosas. Pero hoy, que UTE tiene muchos años ya con los molinos establecidos y generando, ya tiene un know-how, un conocimiento, que sabe lo que va pasando, y las áreas específicas de la empresa también tienen el conocimiento. Entonces, sabemos que en estas empresas que la investigación y el desarrollo y el avance de la tecnología mueven las paramétricas para tomar decisiones. Imagínate cómo no vamos a tener un insumo en el directorio para tomar una decisión si a 14 años no sabemos cuánto va a salir la eólica. Y seguramente la Facultad de Ingeniería, la academia y muchos actores que están que saben del tema eólico, nos dicen y nos dan unos guarismos que, por ejemplo, establecen que nunca va a salir más de $20 dentro de 14 años. Bueno, ¿cómo no negociamos con ese horizonte, no? ¿Cómo puedo hacer un data room sin tener un techo o un piso, como lo quieran llamar, como así lo dije en el directorio, para realmente ir a negociar? Yo no puedo ir a preguntarle al privado qué es lo que me quiere pagar. Le tengo que decir al privado, mirá, mis estudios técnicos me dicen que dentro de 14 años, dentro de 12 años vamos a estar más o menos en esta realidad. Bueno, ¿cuánto tú podés negociar conmigo y cómo podés mejorar eso? Pero no podemos ir a un data room sin ningún tipo de norte. Entonces, de verdad que me parece muy preocupante la forma, además, de la cuestión de fondo que se da en la discusión. Me parece preocupante desde ese lugar. Y una cosa que no me quiero olvidar, Néstor, que tampoco tenemos que naturalizar, esto de tomar decisiones a largo plazo sin informes técnicos, que no es la primera vez que se da en los últimos meses en Uruguay. Entonces, a lo que voy es,
yo no le tengo miedo como directora del Frente Amplio porque nosotros hicimos planificaciones a largo plazo y de hecho la eólica es una de las que salió muy bien, como decías tú, nos ha dejado, hoy es palpable la ganancia que generó las renovables en UTE. Pero lo que no puedo hacer es tomar decisiones a largo plazo sin informes técnicos que me digan cuáles son las variables para tomar las decisiones. Y yo como directora, que levanto la mano con mi voto, lo mínimo que tengo que esperar es que los asuntos me vengan con informes técnicos que me habiliten a tomar decisiones serias. Te agradezco enormemente que hayas participado, pero antes de irte tengo que leer algo junto contigo. A ver si lo tenemos, Florencia, por ahí. Bueno, recordamos quién me lo envió, porque yo lo digo de memoria. Carlos Caballero me lo envió desde Oslo, que está mirando el programa. Eh, Acá está. Que tiene que ver con un amigo personal nuestro que nos tocó militar juntos en nuestras tareas de militancia y que era un compañero también del UTE. Falleció el querido compañero Martín Ponce de León, dirigente estudiantil, sindicalista, funcionario de UTE, ingeniero y docente universitario, constructor de unidad, preso político, militante de izquierda en todas las horas, director de obra de la Intendencia de Montevideo, presidente de Diosa, subsecretario de Industria y Energía y legislador, fundador del Frente Amplio, firmante del acuerdo del 5-2 del 71, fundador y dirigente del MAPO, GAU, la IDI, la vertiente artiguista, hasta su fallecimiento el día de hoy. El flaco tuvo siempre donde se le requiriera. Será recordado por su familia, hijos, nietos y por todos quienes lo conocimos. Hasta siempre flaco, lo manda Carlos Caballero de Oslo. Yo me enteré por él ahora. Gracias por hacer Mirá, el aguante. Néstor, sabés que yo estaba entrando a conectarme con ustedes y en este momento un compañero que llegó a trabajar con el flaco me vino a dar la noticia. Sabíamos que estaba bastante jorobado hacía unos días, pero la verdad que sí, me enteré antes de conectarme contigo. Te agradezco la mención y está bueno también recordar todo lo que él aportó, no solo a la fuerza política, sino también a todos estos temas que estamos hablando tan importantes para el país. Gracias y estamos a las órdenes. Esperemos reencontrarnos nuevamente más tarde, más temprano que tarde, no tan lejos, sino A más las cercano órdenes. para que la voz del Frente Amplio en UTE tenga voz. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y estoy a la orden para cuando lo entiendas pertinente.